Hola a todos, en el video de hoy te estaré mostrando una de las zonas más bonitas y desconocidas de República Dominicana. Me refiero específicamente a lo que fue mi paso por Bahía de las Águilas, ubicada en Pedernales, en el sur profundo en la frontera del país. Además, te estaré mostrando a lo largo de todo el video lugares interesantes que puedes conocer. Sin más preámbulo, vamos con el video. La bahía de Ocoa tiene 30 kilómetros de extensión. Es donde se encuentran las playas Caracoles y Vilella, además del Parque Nacional La Campana, donde está el Palmar de Ocoa. Aunque hay muchos lugares muy bonitos e interesantes, decidí hacer paradas específicas. La razón es por la duración del trayecto, desde mi origen en Santo Domingo hasta mi destino final en Bahía de las Águilas. Mi segunda parada fue en Barahona, la tierra del Larimar, María Montés, la caña de azúcar y las playas de Callao. Y ahora estoy caminando hacia la playa El Quemadito, aquí en la provincia de Barahona, para que tú veas un poquito de qué se trata esta playa. Es una playa de arena gruesa, realmente como piedrecilla, pero es muy bonita la playa realmente. Y me sorprende es que verdaderamente, no sé si se puede apreciar en la imagen de video, es una playa de una piedra, pero una piedra que no molesta, no son piedras duras, son como pequeñas piedras de cacajo. Y aquí le llamo cacajo esa piedra, ese tipo de piedra. El agua es bastante cristalina. Bueno, como acabo de decir, mi paso por esta playa es bastante breve porque, como ustedes sabrán, el destino final mío es Bahía de las Águilas en Pedernales. Que bajar una pequeña cuesta, no sé si se puede notar ahí el letrero allá arriba, y ya estoy bajando la escalinata para ir hacia la playa de San Rafael. Los servicios básicamente son los mismos que la playa El Quemadito y la mayoría de las playas del país. En Playa San Rafael podemos encontrar diferencias y similitudes con respecto al Playa El Quemadito. La diferencia es que en Playa San Rafael desemboca un río de agua dulce, lo cual no sucede en Playa El Quemadito. Las similitudes son la arenilla tipo piedrecilla que podemos encontrar en ambas playas, y el paisaje en sentido general es muy similar, si no es el mismo. Es difícil expresar con palabras lo que es visitar el Mirador del Paraíso. Es un recorrido de varios kilómetros bajando la montaña mientras se observa el hermoso azul turquesa de las aguas del Caribe. Pero, como dice el viejo y conocido refrán, una imagen dice más que 1000 palabras. Playa Los Patos es una playa muy popular a nivel local, llamada así por una especie de patos que habitan allí. Desemboca un río, aunque más caudaloso que el que encontramos en Playa San Rafael. La diferencia principal es la abundante sombra de sus árboles, lo cual la diferencia de las otras playas de Barahona. Los Cocos, primer campo de energía a base de viento instalado en República Dominicana.
Esta es la carretera 44 o la ruta que une a Barahona, Oviedo y Pedernales. Es la vía terrestre para llegar a Bahía de las Águilas. El tramo entre Oviedo y Pedernales es la ruta más solitaria que he podido recorrer en toda la República Dominicana. Tanto así que se pierde cualquier tipo de comunicación por radio, teléfono e internet. Por allí estarán dando literalmente solo por varios kilómetros de recorrido. Si te está gustando lo que está mirando, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que te entere en primera línea cada vez que subamos nuevo contenido. Esta es una hermosa playa con poco uso. Sinceramente una playa muy linda. Esta es Cabo Rojo, la famosa playa de Cabo Rojo en Pedernales. Y aquí te sorprendería conmigo, aquí solamente hay 2 personas. Cabo Rojo es llamado así por el color rojizo de la tierra que le da el mineral llamado bauxita que se extrae de allí, que a su vez es la materia prima para producir el aluminio. Playa Cueva de los Pescadores, llamada así por esa gran roca en forma de cueva frente a la playa. Es la antesala para llegar a Bahía de las Águilas. Es aquí donde usted toma el sendero si anda en un vehículo 4x4 para llegar a la playa vía terrestre, o toma el bote o lancha que lo llevará a las diferentes playas o islas que están en el entorno de la bahía. Mi nombre es Marcelino Reyes Félix. Estamos ahora mismo en la playa de los Pescadores de Pedernales. Este es un lugar donde se llega en vehículo, y si no es el vehículo 4x4, entonces tendrían que utilizar uno de esos botes que se ven ahí. Tenemos lo que es la piscina natural, tenemos en el fondo, tenemos el VIP, que es una playa bastante bajita, que usted camina más de 200 metros y solamente abarca unos 4 o 5 metros de profundidad. Tenemos Bahía de las Águilas, que es la playa en el país, la más bonita del país, donde todo el mundo quiere llegar, y cuando llegan no quieren visitar otra playa, porque nuestra playa es totalmente natural, con agua cristalina, agua transparente, que usted puede disfrutar de un ambiente acogedor. Bueno, aquí lo estamos llevando a Bahía de las Águilas. Primeramente lo estamos llevando al VIP, que es una playa bastante acogedora. Tenemos lo que es la piscina natural, tenemos Trudillé, Lanzazó, tenemos la Playa Blanca y Bahía de las Águilas, la Isla Beata. Señores, este es el recorrido verdadero, Bahía de las Águilas. Vamos camino al balneario de Bahía de las Águilas. A partir de este momento voy a dejar imágenes de lo que fue mi breve recorrido de todo el trayecto hacia Bahía de las Águilas y la playa en sí misma.
Bahía de las Águilas, la cosa más interesante que encontré fueron: 1. Que el agua es extraordinariamente cristalina. 2. La playa es totalmente virgen. 3. Allí no vive nadie. 4. Que la playa no tiene oleaje a menos que haya mal tiempo. 5. Que la playa no es profunda en la orilla. Y 6. Que es ideal para hacer snorkel o buceo. Para finalizar, estas son las tomas de Bahía de las Águilas, ubicada en el sur profundo, en Pedernales, República Dominicana.